Perdonen ustedes, tuvimos aquí una dificultad técnica con el micrófono. Les estaba dando la bienvenida a todos ustedes a este programa Cámara 4T, donde estamos hablando de los logros legislativos de la Cuarta Transformación, de pues, de estas acciones que se están realizando a través del legislativo y, por supuesto, agradecerles también a ustedes que nos han estado acompañando como cada viernes, ahora, pues, en estos días que estamos teniendo muchísimo calor. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Vamos a tener invitada muy especial. Vamos a tener una invitada que nos va a platicar sobre este tema de esta ley de humanidades, ciencia, tecnología e innovación que recientemente se aprobó Cámara de Diputados en Cámara de Senadores y que el pasado mayo ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Así que estaremos platicando ese tema que es muy interesante, una ley que viene a cambiar la forma en la cual se ve la ciencia en México. Y para este programa me va a apoyar en la coconducción la doctora María de Los Ángeles Huerta del Río, quien también fue diputada federal en la 64 legislatura. No sé si se encuentra por ahí, Ángeles. Aquí estoy, Pablito, muy contenta en tu programa. Muchas gracias por invitarme. Tenemos esta barra programática a las 5 de la tarde y empezamos un poquito más tarde que normalmente, pero sí hemos junto contigo y el esfuerzo de otras personas, otros compañeros, tenido inaugurado ya desde hace más de un mes esta barra de CIA con temas legislativos hoy y me honra mucho que me hayas invitado a la coconducción. Te agradezco mucho, Pablito. Adelante. No, gracias de verdad por acompañarnos, Ángel, doctora, en este programa, doctor Ángeles. ¿Por qué? Porque hasta donde recuerdo también formó parte de la Comisión de Ciencia y Tecnología y por ahí nos ayudó mucho en este tema para comprender un poco más de lo que tiene que ver con esta nueva ley y nos va a acompañar también en esta presentación la diputada María Eugenia Hernández Pérez, que en un momentito más estaremos platicando con ella. Pero bueno, si me lo permiten, y así como lo hemos. Una muy querida amiga, Pablo, te cuento algo que será interesante para ti. No sé si te lo dije alguna vez. Maru y yo quisimos, cuando fuimos diputadas juntas, ser presidentas de la Comisión de Ciencia y Tecnología y competimos con varios. Finalmente quedó otro compañero, pero ¿cómo se llamaba la presidenta que quedó? Fue la compañera de Hidalgo, de la La Universidad de Maribel. Hidalgo, ¿cómo se llama? Maribel, la Maribel diputada Maribel. Uh-huh. Solís, ¿no? Maribel Este, Solís, es correcto. pero estábamos las tres junto con algunas otras personas. Es un tema para el que es muy sensible, muy importante y queríamos también ahí participar y finalmente quedamos como secretarias de la comisión, como tú sabes, y Maru y yo con mucho interés de trabajo. ¿Ya andará por ahí o todavía no se conecta, no sabes? Sí, ya se encuentra por aquí la diputada también acompañándonos. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, listas. Qué bueno, Saludos, Saludos Maru. muchas de gracias. Los Ángeles. ¿Cómo estás? Mucho gusto en verte. Les estaba platicando que tú y yo, desde que nos conocimos en la legislatura constituyente, querida diputada, siempre con mucho interés en que caminara esta comisión y sobre todo esta ley, ¿no? Que finalmente ve la luz en esta legislatura en la que tú estás ahora trabajando ahí tan activamente, querida diputada. Sí, exacto. Estuvimos ahí trabajando muy activos en la 64 legislatura. Bien, Pablito, ¿quieres empezar? Sí, con mucho gusto. Si me dan la oportunidad, como lo realizamos en cada uno de estos programas, haremos una breve reseña de lo que sucedió esta semana en los temas legislativos. Pasamos este pequeño video que siempre le tenemos a todos los que nos acompañan en este programa y nos metemos ya de lleno en la mesa de análisis. Perfecto, ya presentar formalmente a la diputada y todo. Adelante, Pablito. Correcto, para que la presentemos formalmente. Pues bueno, miren, comentarles, pues como lo hemos estado platicando a todos ustedes a lo largo de estos programas, esta semana se ha estado realizando en Cámara de Diputados este conversatorio respecto de la reforma que se pretende realizar al Poder Judicial. Hubo grandes invitados, estuvo Renata Turrén, Luis Carballo, Berardo Moreno, Miguel Ángel Moreno, en fin, hubo muchos invitados donde se siguen viendo estos dos lados de la moneda respecto de este tema tan interesante que es esta reforma judicial. El lado, por su parte, de quienes seguimos pensando que lo mejor es consultarle directamente al pueblo, pero de quienes además dicen que no se debe de consultar un tema a la población, que no se debe de llevar a elección popular este tema de los ministros, jueces y magistrados,
que tiene que ver con el Poder Judicial. Lo cierto es que, tanto de uno como de otro bando, se ha llegado a la conclusión de que el Poder Judicial se ha estado alejando mucho de lo que realmente requiere este país, de lo que la sociedad en general está esperando de un sistema judicial, y que sí es necesario algunos cambios, algunos no tan radicales piensan, pero en realidad sí se ha logrado tener en todas estas mesas de debate, que los invitamos a que en algún momento los puedan ustedes ver, están en las páginas de internet y en el canal de YouTube para que ustedes se den cuenta lo que se está debatiendo. Y es que en términos precisamente de la Suprema Corte de Justicia y de lo que se está realizando, también esta semana ya fue noticia que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia pues ya declaró otra inconstitucionalidad más de otra reforma que se ha realizado en la Cuarta Transformación. Prácticamente en cada programa le hemos estado a usted platicando que traemos una nueva nueva resolución de la Corte. En este caso, a quien le tocó fue a la Ley de Hidrocarburos, esta que reformaba el 13º transitorio, que tiene que ver en las facultades de la Comisión Reguladora de Energía para que la regulación asimétrica en el tema de la compra de los hidrocarburos pues ya no tuviera beneficios particulares, no fuera asimétrico, sino que el propio Pemex, junto con los demás operadores particulares, tuvieran la misma participación en el mercado. Lo que hace la Suprema Corte de Justicia es volvernos a decir que como estas son facultades de la CRE, entonces no se puede realizar a través, imagínense, no se puede realizar a través de la Ley de Hidrocarburos, lo que en la Constitución dice que este reparto se haga de manera simétrica. Entonces, pues ahí tenemos nuevamente que ellos dicen que el legislativo, si bien tiene la facultad de estar haciendo estas modificaciones en la ley, pues se contrapone a las propias disposiciones que en la Constitución marca la Comisión Reguladora de Energía. Entonces, pues ahí está nuevamente otra modificación que después de varios amparos de varias empresas particulares que querían nuevamente ser beneficiadas por sobre Pemex, pues ahora ganan estos amparos y entonces se vuelve a declarar inconstitucional. Un tema muy importante del que estaremos hablando seguramente en un programa próximo, ojalá invitaremos especialistas, pues es importante que la gente entienda qué se trata y qué están haciendo nuevamente. Por eso esa importancia de estos conversatorios que se han estado realizando en la Cámara de Diputados para el tema tan importante que tiene que ver estas reformas al Poder Judicial para que atiendan los intereses de la nación y no los intereses de unos cuantos. Y oye, Pablo, es muy grave esto que acabas de comentar es muy grave, porque que deja el cambio constitucional sin que se pueda operar, eso está gravísimo, ¿no? No, lo que más bien no deja es, en este sentido, en la ley de hidrocarburos es donde se hizo la modificación. O sea, ya no se va a aplicar la ley de hidrocarburos. Ya, lo que tiene que ver con esta reforma en la cual ya Pemex participaba de manera simétrica con otros operadores, ya no. Nuevamente, la Comisión Reguladora de Energía podrá de manera deliberada bajarle la preponderancia a Pemex para que se beneficie a productores, a distribuidores particulares. Qué barbaridad. Bueno, perdón, adelante, Pablo. No te preocupes. Vamos con lo que nos toca hoy. Para que veamos lo interesante. No, y también comentarles, en Cámara de Diputados se presentó en la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad una iniciativa que tiene que ver con este tema que a ustedes seguramente le va a interesar, estas cancelaciones que se han realizado de Ticketmaster, de todos este tipo de empresas, estas boleteras. Bueno, se acaba de aprobar un dictamen que, si bien todavía no sube al Pleno, próximamente probablemente pudiera estar, en la cual pues se obligarán a que se reembolse el 100% de la cancelación de los las eventos. Castiguen pues, también un poco, ¿no? Porque la gente está comprando boletos, lo que pasó con el Bonnie, ¿cómo se llama? Así es, la gente compra, tiene problemas o hay cancelaciones y entonces no, aunque es muy curioso, ya trataremos también en su momento a lo mejor de platicar con los diputados, porque hubo división dentro del grupo parlamentario, hubo votos a favor y en contra, y por supuesto que cada uno de ellos tendrá sus motivaciones, así que será muy interesante que platiquemos con ellos. Otro tema que le va a interesar, la diputada Lilia Aguilar, presidenta de la Comisión de Vivienda, pues está llevando unos foros allá en Mérida, porque si ustedes se han dado cuenta o han asistido a los centros comerciales últimamente, se dan cuenta que están ofreciendo muchos lotes de inversión en Yucatán, muchos de ellos están haciendo especulación de las tierras o literales son fraudes y desaparecen las empresas. Entonces, la diputada, al ver esta situación que está afectando tanto a la gente en Yucatán como a aquellas personas que con el esfuerzo de su trabajo compran fuera, ni siquiera conocen físicamente estos lugares y terminan haciendo su inversión. Entonces va a estar interesante porque esto va a generar una iniciativa que endurezca los castigos para este tipo de fraudes que se están realizando, que afectan tanto a las personas que poseen las tierras como a aquellos que compran de manera. Y bueno, pues en la permanente paso a otro tema, si me permites, Ángeles, pasamos al tema de los destapados que se dieron en la permanente. Ya pidieron ahí licencia Fernández Noroña,
pidió licencia también el senador Ricardo Monreal, y también la sorpresa, pues Jacob Polevsky también hace una solicitud de licencia. En ese sentido, el senador Ricardo Monreal, bueno, llevó hasta mariachis ahí que lo despidieron, pero el tema interesante es quién queda a cargo de la Junta de Coordinación Política, y en este caso de la coordinación de los senadores de Morena, será Eduardo Ramírez. Por unanimidad. Hubo por ahí pláticas y algunos trascendidos que a lo mejor el equipo del ala radical del Senado, encabezados por el senador César Cravioto, que es pues obviamente una persona que se ha públicamente manifestado en favor de Claudia Sheinbaum, fuera quien llevara los trabajos. Sin embargo, no, queda nuevamente. Oye, Mónica Fernández también nos comentó, ¿te acuerdas que nos la encontramos? Y parece que también en la competencia estaba alguna mujer que por género hubiera correspondido, ¿no, Pablo? Es correcto, tendría que, sin embargo, hubo un acuerdo y hubo una unanimidad, y entonces cuando existe este acuerdo y esta unanimidad, significa que todas las salas dentro de todas las expresiones dentro de los senadores de Morena, que sí las hay, que han estado divididas, pues han quedado desde esta situación. Los dos, tanto la senadora Mónica como el senador Eduardo Ramírez, en su momento fueron presidentes de la mesa directiva, así que sin duda alguna tenían tablas para manejar este congreso que se viene muy interesante ahora que se hagan estos reacomodos. Y pues para cerrar este pequeño resumen, hace un par de horas ya tenemos nuevo jefe de gobierno en la Ciudad de México. El Congreso de la Cámara de Diputados en la Ciudad de México acaba de darle ya la formal toma de protesta a Martí Batres, quien a partir de pues ya de hace unas horas, él se encarga del manejo de la Ciudad de México como nuevo jefe de gobierno. Esto lo dejará fuera pues de la carrera para la Ciudad de México, pero sin embargo, pues ahí lo tienen. Ya no alcanzamos a recuperar el video, pero aquí tenemos un pequeño resumen de lo que hemos estado platicando para que, si me lo permiten, la doctora Ángeles y nuestra invitada pasemos ya de lleno a este tema tan interesante. Adelante, Pablo. Adelante con el video. Por ahí el video. Y entonces el debate no es si la Suprema Corte hace política o no hace política. Ese es un falso debate porque todos y todas sabemos que sí lo hace. El debate verdadero es, dado que se hace política, preferimos que respondan a poderes fácticos o que respondan al pueblo de México. Y yo me inclino por la segunda. Mencionaba Renata, surge esta denominada guerra judicial, que es prácticamente pues querer ganarle a la política a través de la justicia, querer ganarle a la política a través de el poder judicial. ¿Y eso qué es lo que ha provocado? Ha provocado que la justicia sea una mercancía. La justicia está puesta al mejor postor. Quien tenga para pagar la justicia es quien tiene acceso a una justicia, no digo yo. Uno de los graves problemas que hemos cometido y de los graves vicios que hemos cometido desde la academia y también desde el legislativo es no haber sido capaces de hacernos entender en el lenguaje del pueblo. Es un esquema más libertario, que el pueblo puede consultar prácticamente lo que sea, debería poder consultar sobre cualquier materia, aún la seguridad nacional, aún los temas que están, digamos, limitados hoy en día. Y lo único que queremos, no entrar a un proceso de discusión electoral, lo que queremos es revisar desde ahora, respetando que el soberano es el pueblo, si el mecanismo después de 95 años que define el procedimiento en los 3 momentos que bien señalaba y confirmaba el doctor Carballo, son lo que debemos seguir haciendo. Los voy a extrañar y que Dios los ayude a todas y a todos en su futuro y en su deseo de ayudarle al país y a México. ¡Que viva México! En consecuencia, se concede la licencia al senador Ricardo Monreal Ávila para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido a partir de las 16 horas del 16 de junio del 2023. Hay quien no cree que es el pueblo el que va a determinar quién encabece nuestro movimiento el año entrante, pero yo tengo confianza absoluta en nuestro pueblo. Sé que voy a un proceso en adversidad, sé que voy a un proceso en desventaja. A muchos les ha sorprendido el que yo solicite licencia. Sin embargo, pido licencia a mi cargo de diputada porque muchos compañeros, diputados, diputadas y muchos militantes así me lo han pedido. Y creo que es una obligación con ellos. Quiero participar.
Bueno, pues ya lo vieron ustedes ahí este pequeño resumen y cerramos con este pequeño videíto de una pues, marcha que ya realizaron algunos defensores de la antigua forma en la cual se hacía ciencia en este país y curiosamente escogí ese pequeño espacio, si ustedes alcanzan a escuchar, pues ellos pidiéndole a la ministra Norma Piña que también eche para atrás esta ley. Vamos a pasar entonces con nuestros invitados. La doctora Huerta nos va a ayudar a conducir también esta mesa de debate. Muchas gracias por acompañarnos y tenemos pues aquí a la diputada María Eugenia Hernández Pérez. Ella es diputada federal reelecta por el Distrito 11 de Ecatepec, fundadora de este movimiento de Morena, donde ha ocupado diversos cargos territoriales, docente y actualmente es secretaria de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. Además integra las comisiones de Cultura y Relaciones Exteriores. Una diputada que ha estado muy activa en los temas de tecnología, ha organizado foros de ciberseguridad, ha participado en estos foros que dieron camino a esta ley, en fin, que trae el pulso total de lo que está sucediendo. Diputada, bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, Maru, gracias por estar aquí. Mira, nos gustaría para empezar, si es posible, que tú nos des un antecedente, ¿no? Un poco como la ley se acaba de aprobar ahora en mayo, entiendo, y ya deberá seguir el camino correspondiente, pero está ya aprobada. Pero para llegar a este momento, diputada, hubo un camino largo que recorrer, que de alguna manera, pues, incluso me tocó vivir a mí, ¿no? Se trataba de terminar con esa lógica neoliberal en la ley anterior, que había un abandono total de la ciencia básica, mucha dependencia tecnológica, pero sobre todo un uso muy ineficaz y muy tramposo de los recursos públicos. Y lo que plantea la directora de CONACYT, Elena Álvarez Bulla, y el propio consejo, aunque no está presidido mucho por aliados, pero bueno, en la propia comisión, quería yo decir, pues es un cambio muy radical con esta nueva ley. ¿Nos puedes platicar los momentos principales que a ti te parece que empezaron ya a dar claridad sobre la nueva ley? ¿Cómo vicisitudes pasó? ¿Cuáles fueron los temas principales? En fin, lo que nos quieras platicar de entonces a hoy, Maru. Sí, mira, es muy importante mencionar fundamentalmente que esta ley de ciencia cuando llega aquí al Congreso, al Pleno, es una ley que ya viene muy consensuada, a diferencia de otras que cuando llegan hay que empezar a hacer los foros, conversatorios y todo esto. Este proyecto de iniciativa de ley ya venía trabajada precisamente desde la 64 legislatura. Tú formamos parte las dos de la misma comisión y recordarás que fue un proceso muy amplio, como ya se ha mencionado, y que como diputada de la secretaria de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, pues se inició este proceso desde el 2018. Este proceso implicó muchísimo diálogo, realización de foros a nivel regional. Recordarás que hicimos foros regionales en varios estados, entre ellos tuvimos la fortuna de realizar 2 foros en el Estado de México, en Guadalajara, Monterrey, en Yucatán, en Chihuahua. Hicimos diversos conversatorios, foros también, para ir recabando la opinión de los científicos, de los tecnólogos, de los investigadores, para ir anotando las necesidades, las inquietudes que ellos querían que estuvieran en esta ley. Y cuando llega la iniciativa de ley al Pleno, yo recuerdo que cuando vemos todo esto, pues es el consenso, es el resumen de muchos foros, de muchas iniciativas que muchos diputados habíamos realizado y ahí estaban metidas. Entonces, creo que lo que dicen aquellos, la oposición, que no hubo foros, que no hubo nada, cuando ellos realmente en este periodo lo que querían era que se prolongara todavía más, que se hicieran más foros cuando se estaban repitiendo los mismos grupos en todos ellos y no abordaban ni la temática, eran muy reiterativos en echar atrás esta nueva ley de ciencia. Todos estos parlamentos que se hicieron tenían un objetivo muy claro, que es la realización de esta nueva ley, el llevar a concretarla, y entonces nosotros tenemos en suma que entre 2018 y 2021
organizamos 38 sesiones en formato de parlamento abierto para la consulta a la comunidad científica académica en diferentes temas. Para dimensionar el trabajo realizado, para fortalecer la comunicación entre la comunidad científica y la Cámara de Diputados, les puedo comentar que en todos los espacios llevados a cabo entre 2018 y 2021 participaron más de 1,800 investigadores, quienes estuvieron continuamente en los diferentes foros participando, dando sus opiniones. Esto se sumó a lo que el propio CONACYT impulsó con la participación de más de 70,000 personas. En la actual legislatura, las y los diputados integrantes de la comisión realizamos diversas actividades mismas que incluyeron la realización de un webinario, reuniones con la titular del CONACYT, el desarrollo de mesas técnicas y las sesiones de parlamento abierto que sirvieron para analizar ya directamente la iniciativa que envió el presidente en diciembre del 2022. Ese fue el largo camino que llevó a la conclusión para la aprobación de esta nueva ley. Sin duda alguna, un gran camino. Perdón, Pablito, yo nada más quería como apuntalar un poquito y recordar con Maru, porque lo vivimos muy juntas esto, la parte de la resistencia política que hay y que hubo en el ámbito de la ciencia y la tecnología, y hay varias razones y cosas que al público yo creo que le pueden interesar saber. En primer lugar, que la ciencia y la tecnología, el enorme presupuesto en ciencia y tecnología, prácticamente estaba en manos de un grupúsculo de científicos, ¿no? Y de académicos que decidían de muchas maneras, porque eran un consejo que estaba como por encima. Recuérdame el nombre, Pablito, que estaba, Maru, ¿te acuerdas? Que estaba el consejo consultivo se llamaba. Foro consultivo científico. Foro consultivo. ¿Se acuerdan, no? Entonces, ese foro consultivo en realidad estaba incluso en el organigrama, por lo menos en el funcionamiento arriba, o pretendía ponerse arriba de las decisiones de la propia directora de CONACYT, y tenían mucha resistencia porque habían tenido un libre manejo de dinero, se habían robado, para decirlo rápido, todo el recurso o utilizado de una manera muy impune, incluido, porque lo platicamos con Romero Hicks alguna vez, Maru, que era ahí, ¿te acuerdas cuando estuvimos en Washington en un encuentro, Pablo? Y iba, fíjate, Beatriz del PRI, ¿cómo se llama? La senadora Beatriz Paredes Rangel, iba Romero Hicks, iba la presidenta de la Comisión de Presupuesto, que también formaba parte, ¿te acuerdas? La diputada de Chihuahua, Pablo Vaca, la diputada de Chihuahua, que fue presidenta de la Comisión de Presupuesto. Y bueno, lo que quiero decir es que a ese encuentro, Pablo, fueron gente del prianato que tenía un nivel muy alto, porque la ciencia y la tecnología y el dinero de la ciencia y de la tecnología de muchas maneras se utilizaba pues en favor de la empresa privada, tanto que en lugar de que se financiara un desarrollo de la ciencia a nivel público universitario, se le daba mucho dinero a las empresas de parte sobre todo del gobierno panista, los gobiernos panistas, se le daba mucho dinero a las empresas que dizque para que ellos activaran la ciencia y la tecnología, ¿no? Entonces, cuando llegó Álvarez Bulla, llegamos nosotros, el Congreso Constituyente, Maru, tú lo recuerdas bien, en realidad lo que hicimos fue echar para atrás todo eso, pelear casi de manera frontal contra los intereses de ese consejo y esas resistencias. Muchos científicos estaban llevando un platal, porque además de sus becas y además de formar parte del sistema de investigadores, etcétera, pues trabajaban en proyectos de las empresas privadas que además eran financiados por fuera. O sea, había mucha trampa en el mundo de la ciencia y la tecnología, becas solamente para gente que ellos promovían, ¿no? El pueblo totalmente o muy rezagado y muy lejos, digamos, de ese mundo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿no? Y afortunadamente llegó esta funcionaria que es Elena Álvarez Bulla con otra energía, con otra vocación, con otra propuesta, realmente con una vocación de científica, porque además ella es una gran científica,
a proponer cosas muy diferentes, y bueno, es así como llegamos al momento cúspide de tener hoy una gran propuesta, o más bien una gran ley federal en ciencia y Sí, tecnología. de hecho a mí me llama mucho la atención, diputada, doctora. La ley tiene una característica muy interesante desde la concepción de su nombre. Es una ley que habla de de humanidades, ¿no? De humanismo, con este tema que ha estado trayendo el presidente de la República. Ha impulsado el humanismo como una serie de acciones para que se oriente la política pública de una manera diferente, como lo estaba comentando hace un momento la doctora Huerta, realmente para que se orientara de una manera diferente. Entonces, ¿qué significado, diputada? Yo le preguntaría qué significado tiene, por ejemplo, y cómo se incrusta este asunto del humanismo dentro de la ciencia, tecnología e innovación en nuestro país, y vamos, todo lo que significa este término tan interesante, porque la pues, importancia es de integrarlo, ¿no, Pablo? Sí, precisamente se habla del nuevo CONACYT con H, ¿no? Y No es que desapareció CONACYT, Maru, es que integraron este concepto, porque acuérdate que la oposición se encargó en prensa de tratar tramposamente, ¿no? Quieren solo desaparecer. se le ingresa el tema de humanidades. Solamente se ingresa una nueva palabra y en ese sentido, desaparece el nombre anterior, no CONACYT, sino el nombre anterior de CONACYT para ahora integrar el tema de las humanidades, ¿no, Maru? ¿No es así? Sí, fundamentalmente hemos asistido a la realización también de foros antes de la aprobación de la ley, y muchos sociólogos, humanistas estaban muy contentos de que ahorita sí ya se vinculara las cuestiones éticas al desarrollo científico, y estaban viendo también, se tendría que ver el proceso de la integración, cómo va a ser la integración de esas nuevas áreas, de esos nuevos conocimientos. Pero si recapitulamos, uno de los aspectos más importantes de lo que es el humanismo mexicano, pues por primera vez en esta ley de ciencias, de humanidades, ciencia, tecnología e innovación, está implícito el reconocimiento de los pueblos originarios y todos sus conocimientos. De hecho, esa es una de las iniciativas que su servidora tuvo a bien proponer, y me alegra mucho que fuera tomado en cuenta, porque cuando escucho en los foros la integración de pueblos originarios con sus conocimientos ancestrales, todo el mundo estaba feliz. Los científicos que trabajan con comunidades indígenas estaban muy contentos porque se estaba reconociendo esa parte de esos pueblos originarios que tienen mucho que aportar al desarrollo científico, de hecho que han aportado mucho al desarrollo científico, y que hoy sean reconocidos. Creo que ese es un gran cambio que se está dando con esta nueva ley. Y por supuesto, no nada más se quedó en palabras, sino que dentro del propio consejo, nuevo consejo de CONACYT, pues ya tenemos nosotros un representante de los pueblos originarios, ya está ahí dentro del propio consejo, que va a determinar, que tiene voz y voto, ¿no? Eso es un gran avance, porque eso no lo tenían en la antigua ley, ¿no? Una antigua ley que estaba dado nada más para, como lo dice la doctora Ángeles, estaba dado para que las empresas fueran competitivas, pero los proyectos particulares que ellos traían, y no un proyecto nacional en donde se beneficiaban solamente las grandes empresas, las transnacionales, pero que pues al caerse todo eso, pues es un nuevo enfoque que se está dando al desarrollo científico en este país. Exacto. Así es, pues muy interesante. Ahora les quisiera yo plantear algo de lo que nos está comentando, diputada. Efectivamente, el hacer el reconocimiento de los pueblos, el cambiar la orientación en la cual se hacía ciencia en este país, nos queda claro que ya trastocó algunos intereses particulares de cómo se hacía ciencia antes. O sea, había esos beneficiados con la forma de hacer la ciencia. La ciencia no era para una utilidad pública social, sino la ciencia la realizaban, como bien lo han comentado ustedes dos, para el interés de unos cuantos. Ahora, con estas reformas, ¿qué es lo que puede esperar el pueblo de México respecto de la nueva forma en la que se va a hacer tecnología? ¿Y qué intereses se trastocaron? Porque pues hay muchas, como lo vimos en este video, y espero que podamos seguirlo abundando más adelante en el programa, pues hubo gente que hasta se manifestó por esta situación. ¿Qué intereses trastoca y qué puede esperar ahora el pueblo para esto,
Ahí les dejo la pregunta. Si me dejas complementar la pregunta para que nuestra querida diputada Maru, que además ha luchado tanto por lograr esta ley, ¿no? Yo creo que es una diputada de las que más han trabajado siempre, por lo menos lo que yo he visto en la Cámara de Diputados, una muy valiosa diputada, pero me gustaría incluir en tu pregunta, en tu comentario, Pablo, el hecho de que la dinámica neoliberal en la que este país vivió por 36 años tuvo un reflejo muy claro en la manera en cómo se manejó la ciencia, la tecnología, la academia. Todo lo que tenía que ver, yo, como tú sabes, trabajé por más de 30 años dando clases como académica y científica social. Y entonces tengo la experiencia de haber vivido cómo era el mundo académico científico en el área de las ciencias sociales como politóloga, cómo era el mundo de la academia cuando el neoliberalismo estaba apoderado de los recursos públicos. Y lo que yo te puedo decir, efectivamente, confirmando tu pregunta y un poco dirigiéndome a María Eugenia, la diputada, es que lo que importaba eran los intereses económicos de estos grupúsculos que estaban apoderados de la ciencia, como el grupo este que hablábamos al principio, ¿cómo me dijiste que se llamaba? El foro consultivo. El foro consultivo. Era el foro consultivo, ¿verdad, Maru? Por ahí había un gran grupo de interés brutal. Luego eran los académicos de cierto tipo de instituciones, que son los que se llevaban la partida mayor, ¿no, Maru? En términos de premios, en términos de incentivos, todo lo que da el que tenga cierto nivel en el sistema de investigadores, como tú sabes, ahí el SNI tiene sus niveles, no era por talento, ni era porque las investigaciones, de pronto nosotros le preguntábamos a los investigadores, ¿y en qué aporta a México, verdad, que tú hagas una investigación, o a la ciencia? Porque era una visión muy empresarial, muy privada. De pronto los investigadores no estaban en una dinámica de enfoque social de sus trabajos científicos, sino de enfoques muy individuales y muy empresariales, ¿no? Si esto le sirve a la empresa fulana, aunque no tenga realmente una repercusión en términos sociales o para la gente más necesitada, no importa. Entonces, un poco enfrentamos, ¿verdad, Maru? Como estos intereses, para ponerlo en términos de nuestro presidente, fifís, contra los intereses que realmente tendría que ir teniendo la ciencia, que es la de servir al pueblo de México. Adelante, diputada. Sí, mira, justo el tema controversial de la relación del viejo con OSIT y el sector privado era la generación de mecanismos institucionales para transferir esos recursos. En el primer lugar, el programa de estímulos a la innovación abrió la puerta a que las transnacionales se beneficiaran sin necesitarlo realmente, de apoyos con la finalidad de acrecentar la incorporación de innovaciones. Este programa de estímulos a la innovación, si bien ayudó a pequeñas y medianas empresas a crecer, lo cierto es que las desventajas de estas pequeñas empresas frente a las grandes marcas impidió crear un clima real para impulsar la innovación. En los recorridos que realizamos desde la 64 legislatura a la 65, hemos observado pues que se siguen, que en México hay muchos innovadores, jóvenes innovadores que se están yendo a Estados Unidos, a Gran Bretaña, a todos lados. ¿Por qué? Porque aquí no encontraban el suficiente impulso, el apoyo económico para que ellos continuaran. Entonces, en esta ley, precisamente, entra un apartado para los innovadores que también es novedoso porque no estaba. Recordar también que las becas que se daban a los estudiantes eran a estudiantes, muchas veces de estudiantes de universidades particulares, en donde cuando uno entra más a fondo, esos estudiantes pues obtenían ese recurso, pero los rectores de las propias universidades pues se quedaban con esos recursos. Entonces, eso es algo que en esta nueva ley también ya se está implementando. Es decir, si quieres ser becado por una universidad particular, pues se tiene que demostrar
que los rectores no les estén cobrando, por ejemplo, las colegiaturas, ¿no? Para que haya más piso parejo, como dicen por ahí, para todos los universitarios. No se están quitando las becas a las universidades privadas, pero sí se está ya dando un esquema de cómo acceder a ellos, beneficiando precisamente al investigador y no a los dueños de las universidades privadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso fue algo que la derecha decía, que estábamos atentando contra la libertad de cátedra, cuando no es cierto. A los académicos se les está respetando su libertad de cátedra, pero sí se están creando algunas normas. Por ejemplo, los catedráticos, los investigadores que están integrados a CONACYT tienen que presentar publicaciones en forma periódica, y en esta nueva ley pues se está teniendo pues que se va a realizar un catálogo de publicaciones de todos a nivel nacional para que sea consultado por todos, porque antes fundamentalmente se quedaban nada más empolvándose esas publicaciones en las bibliotecas, y nadie más las conocía, pues ahí dormían el sueño de los justos, ¿no? Entonces ahora se va a crear un catálogo de publicaciones para que sea consultado a nivel nacional. Eso es otro gran avance, y por supuesto que esto les afecta a aquellos que traen una visión diferente de lo que es realizar ciencia en este país. Las transferencias, por ejemplo, no se tradujeron en un avance real de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país. Por el contrario, creó un aparato enorme que poco responde a los problemas reales del país. Esta nueva ley lo que está implicando es que se trabajen los temas locales, los estatales y los nacionales. Es decir, la investigación se va a enfocar en esas tres áreas. Antes decíamos, pues vamos a tratar el tema del sargazo, pero el sargazo está en Quintana Roo, está por allá en el sureste de nuestro país, pero el sargazo no lo tenemos en el Estado de México. Entonces, esta nueva ley dice, pues sí, el enfoque y desarrollo científico se va a dar en torno a las problemáticas que tiene cada estado. Por lo tanto, hoy va a haber el presupuesto a nivel nacional para el proceso científico, pero cada estado también tiene que realizar su propia aportación a este desarrollo estatal o municipal. Ya los incluye también, y entonces en cada estado se tiene que ir generando esa nueva ley de ciencia también al interior de cada país. Creo que eso es lo que los tiene muy molestos, porque hoy ya no van a utilizar un solo tema nacional para aplicarlo a todos los estados, cuando pues en los demás estados no se está dando esa situación. O sea, hay muchísimas ventajas. Creo que, si podemos decirlo claramente, es la primera ley de ciencia que tenemos en nuestro país, porque la del 2002 pues nada más era un enfoque meramente economicista. Ustedes lo pueden revisar en sus planteamientos. Se buscaba potenciar la competitividad del país y la productividad de las empresas, lo que permitió durante años transferir miles de millones de pesos a empresas privadas y crear los famosos elefantes blancos. Yo hace poquito, tal vez tú, doctor Ángeles, también te diste el tiempo de recorrer el parque científico, que lo tenemos fuimos a visitarlo en Hidalgo, un parque científico que es un elefante blanco, que fueron muchísimos millones de pesos ahí gastados. Si tú lo vas a ver, da pena ajena, porque no está ocupado, salvo unos cuantos institutos están ahí, el Poli, la UNAM, todos no han hecho uso de ese espacio. Entonces, elefantes blancos como lo que yo vi en Hidalgo, pues yo creo que hay a nivel nacional. Gastos monumentales, Maru, que no sirvieron de nada. Si tú revisas, no sé si Pablo nos puede dar el dato, ahí lo debe tener, si tú revisas el gasto en ciencia y tecnología en México en los últimos 10 años, del 18 para atrás, te darás cuenta que los miles
miles de millones de pesos que se gastaron en ciencia y tecnología, en realidad no repercutieron en prácticamente nada en favor del pueblo. La evidencia más clara fue que si ese dinero se hubiera invertido en desarrollo, realmente en desarrollo de la ciencia, la tecnología y todo lo demás, pues muchas empresas nacionales hubieran sido beneficiadas. No lo fueron, fue dinero que solamente, ellos hablaban de transferencia tecnológica, ¿no? Dinero para que hubiera desarrollo de las empresas y no sé qué, eran puras trampas. Me acuerdo que uno de mis asesores, Pablo, ¿te acuerdas que fue Omar, ahí a la Nissan? Ya habían metido mucho dinero a una empresa, no sé cuál, de automóviles para hacer un aparato que dice de innovación tecnológica que no daba absolutamente ninguna mejoría para nadie más que para la empresa porque iba a producir un nuevo aparato para ellos. Y como ese ejemplo y el que nos acabas de dar del monstruo horrendo, además que haya ya, bueno, horrendo sin usar, ¿no? Que haya en Hidalgo y en muchos otros estados, la verdad es que la ciencia y tecnología en México no dio ningún buen resultado importante para beneficio de la sociedad, a pesar de los muchos millones que se invirtieron en este país. Y de eso tiene la culpa el prianato, ¿verdad? Que utilizaban ese dinero como cochupos para la empresa privada prácticamente, para tener a un sector ahí acallado y sin decir y hacer nada, porque el sector académico realmente importante y que está desarrollando ciencia no estaba siendo tomado en cuenta en este país. Es hasta que llegó Álvarez Bulla que realmente empezamos a tener esos beneficios, Pablo. Sí, de hecho, precisamente yo quisiera a lo mejor detenernos tantito aquí y profundizar de este tipo de temas. Lo que estabas tú comentando, ciertamente, y ya nos está dando la razón la diputada con esta gran explicación, la orientación que se estaba llevando en este país respecto de esta inversión que se realizaba en ciencia y tecnología era que se invertía en estas empresas particulares para que hubiera beneficios con la supuesta creencia de que estos beneficios al mexicano, al consumidor general, poníamos el ejemplo de los coches de los que estabas hablando hace un momento, se invertía mucho dinero para que se mejoraran los procesos de fabricación de los vehículos, pero pues los coches no eran más baratos por eso, ¿verdad? Y era dinero público. ¿Por qué se va a invertir el dinero público, Pablo, diputada? ¿En qué beneficio tenía que por tantos años tanto dinero público se estuviera poniendo en la empresa privada sin que hubiera ningún beneficio, Pablo? Le decían transferencia tecnológica, no decían, no, sí, es que va a haber desarrollo tecnológico, pero no había beneficio. Pero los costos finales de los ciudadanos no, a la situación general de la ciudadanía no. Y así esta mención, ¿por qué? Porque cuando suceden este tipo de situaciones, tú te imaginarías que hubiera protestas de la comunidad científica, pero no las había como las existe ahora. ¿Por qué? Porque, como lo comentó hace un momento la diputada, las investigaciones que hacían algunos investigadores, porque por supuesto existen también grandes trabajos de investigadores que seguro van a seguir siendo muy apoyados por esta cuarta transformación, pero esa utilidad pública, hablábamos mucho del ejemplo de una persona que se dedicaba a investigar la diferencia entre las arenas de Egipto y las arenas de las costas mexicanas, ¿no? Que no daban, y además que los trabajos anuales que estaban sacando, pues no, entonces dentro de este tema, diputada, yo también le quisiera preguntar, ya no había protestas porque pues había un grupo de élite, por así decirlo, que hacen esas investigaciones de falta de utilidad pública. Son los pero que estaban aceitados, podían hacer todo eso, Pablo, pero como los estaban aceitando con becas, con dinero, ¿no, Maru? Entonces esos no reclamaban, pero no servía y no ha servido de nada. Si hiciéramos una revisión, Maru, y a lo mejor es una cosa que se podría hacer desde la comisión, de los títulos, ya lo ha de haber hecho Elena, ¿no? De los títulos y los proyectos de investigación y toda la lana que se gastó en eso, te apuesto que si vemos beneficios respecto a costos, nos sentamos a llorar, ¿no? ¿No crees, diputada? Sí, mira, aquí para el dato son 45,000 millones en transferencias para la cuestión privada, ¿eh? Fíjate, para la empresa privada. 45,000 millones. Y había uno que nos llama mucho la atención, que era un proyecto que se financió a través de CONACYT, del antiguo CONACYT, para mejorar la calidad del papel de baño, Kimberly King.
Claro, de Claudio X González, ¿no? La empresa de Claudio X, de hecho, claro, le dan la lana, millones, 45,000 millones. Vamos a hacer un comparativo. Un municipio, ¿qué presupuesto tiene tu municipio, mi querida Maru, al año? Mira, ahorita ha de ser entre 6 y 7 mil millones. Naucalpan tiene 4,000 millones. Bueno, el presupuesto junto de Naucalpan y Ecatepec, 5 veces más fue lo que se gastaba en ciencia y tecnología en los años del neoliberalismo. ¿Y para qué? Para que el papel del baño de Kimberly Clark, para que el pedacito, la pieza de Nissan pudiera funcionar, para que ellos tuvieran más ganancia y para que el pueblo de México, como fue en toda la época neoliberal, Maru, Pablo, ¿no? En donde el dinero público se gastaba de manera ineficiente, corrupta, en lo obscurito y sin dar ningunas, ¿cómo se dice, no? Ningunas cuentas al público ciudadano de las investigaciones, del dinero gastado. Así que es el momento en que los mexicanos, realmente yo lo quiero invitar a través de este programa, Pablo, y con esto cierro yo, de que los mexicanos tengamos conciencia de la podredumbre que había en el mundo, bueno, de todo, pero en la ciencia y la tecnología, ¿no? Había una robadera espantosa y es gracias al nuevo gobierno, al gobierno de la transformación y a la nueva representante directora del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, que realmente hoy estamos empezando a ver la luz en materia académica. Quienes somos científicos sociales, quienes son científicos de las áreas duras, es apenas que estamos viendo que realmente pueda haber en este país un real desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Pablo, creo que es un tema que no hay que soltar, mi querida diputada, porque además tú tienes mucha información muy importante. A mí me gustaría que eventualmente hiciéramos un segundo programa. Yo estaba pensando que invitáramos a Elena en algún momento, ¿no, Maru? Y que claro, sería excelente. Con Elena. Para que nos pudiera dar ese panorama. Panorama en detalles, ya nos dijo bien Maru algunas cifras, esto de los 45,000 millones, etcétera, pero ella puede decirnos algunos detalles que nosotros pues obviamente a lo mejor desconocemos de los beneficios específicos que tendrá esta nueva ley, así que por lo pronto apoyarla, por lo pronto descreer de toda esta basura que la oposición, ¿no?, está queriendo meter porque la ley no beneficia a unos pocos, como eran ellos, con esos beneficios de tantos miles de millones de pesos que se llevaron a sus arcas, a sus bolsos y que le quitaron al pueblo de México. Y que hoy, que el dinero ahora sí está siendo repartido en investigaciones que sí funcionan, en proyectos que realmente son para el pueblo, ahora sí están muy enojados, Maru. ¿Por qué no nos das una conclusión y dejamos? Mira, aquí coincido que fue el abuso del poder del bien público para favorecer ciertos intereses. Los centros de investigación se volvieron en agencias que cobraban como consultoras, que generaban dividendos para unos cuantos, y además de ello, los participantes de esos proyectos recibían el estímulo para ser investigador de un centro público. No hay duda que los servidores públicos, hay servidores públicos excepcionales con probidad e integridad que durante años han sido baluarte. No obstante, es necesario señalar que hubo unos cuantos que desde el espacio que ocuparon sirvieron a intereses ajenos y también se sirvieron de los recursos públicos. El presupuesto de Ecatepec para el 2023 fueron de 6,600 millones de pesos. En antelación habían sido 5,000 millones. Ahorita fueron 6,600 millones de Ecatepec. Más o menos de los municipios en un año, ¿no? 45,000 millones de pesos que ellos se llevaban. Pues la verdad era una burla. Por eso se entiende la resistencia de unos cuantos. Aclaremos, este foro consultivo ha aglutinado a unos cuantos científicos e investigadores que son pocos, pero que tienen dinero suficiente para estar pagando sus ruedas de prensa, para estar pagando notas, para hacernos creer que la mayor parte de los científicos son los que están en contra de esta nueva ley, y no es cierto. Aclaremos que es una minoría que es la que se está oponiendo a esta nueva ley, pero que tienen
mucho dinero para pagar todos los medios de comunicación habidos y por haber para estar difundiendo que esta ley no es una ley que beneficia a todos los mexicanos, cuando es todo lo contrario. Entonces, nuestra tarea ha sido, la tarea que tu servidora está realizando es llevar esta nueva ley a las universidades, a los tecnológicos, estar exponiendo la ley, cuáles son las bondades de toda esta nueva Ley de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, y el propósito es que afuera se conozca, que los investigadores, que los docentes, que los científicos, que los tecnólogos sepan que esta es una herramienta que si la conocen bien la pueden aplicar en forma excelente y pueden entonces empezar a presionar en sus estados para que ya se genere esa nueva ley en sus estados, que retomen las problemáticas de cada estado, de cada municipio, porque eso es lo que quiere la ley. La ley ya no es a nivel federal, vamos a resolver X problema, no. Lo que quiere la ley es en que cada estado se empiecen a desarrollar proyectos que beneficien a los estados. Esa es la gran diferencia. Está dando mucha participación y va a evitar con esto que una vez que se conozca y que se aplique bien esta ley, pues que los nuevos talentos no se nos vayan a otros países, que se queden aquí a generar ese conocimiento, porque son egresados de universidades públicas y la universidad pública ha invertido en la educación de estos jóvenes como para que los perdamos, ¿no? Y que ellos tienen la obligación nacional, la obligación de un mexicano de desarrollar sus proyectos y desarrollar esa tecnología que la requiere el país en estos momentos. Yo nada más quiero concluir que yo me siento muy contenta porque dentro de lo que hemos estado proponiendo y que se congeló un año la iniciativa de soberanía tecnológica porque a la derecha le daba miedo el término soberanía. Está implícita en la nueva ley con el término de independencia tecnológica. Lo que busca la ley es precisamente que nosotros seamos los que realicemos la tecnología en nuestro país. Obviamente vamos a seguir teniendo dependencia, pero que sea cada vez menor. Eso es lo que más debemos de señalar en la nueva ley de ciencia, que vamos en búsqueda de una independencia, de una soberanía tecnológica, porque tenemos todo para hacerlo. Tenemos científicos, investigadores, tecnólogos, tenemos innovadores, tenemos que encaminar ese presupuesto que sea bien dirigido para desarrollar cada programa, cada proyecto estatal, municipal, para resolver esas grandes problemáticas. Y esto no es un rollo ideológico, esto es algo que ya es real, que ya lo tenemos. El derecho humano a la ciencia es otro gran acierto que trae esta ley, esta primera ley de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, pues sí, sería muy bueno que se invitara a la doctora María Elena Bulla, porque de veras que participó con mucho ánimo y que nos fortaleció a todos los diputados que estuvimos trabajando en forma conjunta con ella, nos daba la información para que nosotros tuviéramos más elementos a profundidad para defender la ley ante aquellos que hoy la impugnaron, y la impugnaron, pues ya se sabe por qué, porque están atentando contra los intereses de una pequeña minoría rapaz que se había incrustado dentro del área científica. Pero vuelvo a repetir, es una pequeña minoría que sí tiene y que sí causa impacto porque tiene el recurso económico, pues para pagar los medios. Entonces pareciera ser que es toda la academia, que son todos los grupos de científicos, y no es así. Son solo un grupo, es una pequeña mafia que estaba en el poder y que quiere seguir estando. Querida diputada, yo le doy la palabra a Maru, pero antes quiero decir, veras, lo quiero hacer público, porque el trabajo que tú has hecho, tanto en el trienio anterior como en como diputada, es muy valioso. La sociedad te observamos, te felicitamos, ¿no? Y nos sentimos, al menos yo y sé que muchísima gente que conozco, muy representada por tu gran trabajo, por tu empeño y por tu voluntad por sacar los temas adelante, querida diputada. Muchas gracias por ser nuestra representante, por estar en este programa. Te vamos a estar eventualmente molestando para platicar de varios temas. Aquí en Sin Censura nos
han dado un espacio para hablar de los logros de la Cuarta Transformación, y uno de las cosas que estamos haciendo es hablar del Poder Legislativo, que como tú sabes, poca gente se dedica a eso, y es Pablito aquí el principal conductor de este programa. Pablo, muchas gracias por compartirnos y por invitarnos a esta coconducción y por traer a la diputada. Muchas gracias. Gracias a ustedes, realmente, pues sí vamos a tener todavía mucho de qué hablar, diputada, doctora, porque finalmente con lo que a mí me gustaría cerrar ya para pues ponerle fecha a lo mejor en algún momento dado que sigamos platicando este tema, es que pues esta ley finalmente, igual que todas las leyes que estuvieron siendo en su momento aprobadas en esta sesión accidentada que se realizó en el patio de Xicotecatl allá por abril, pues ya se encuentra impugnada también en la Suprema Corte de Justicia, y hay presión de los medios de comunicación y de estos pequeños grupos que eran beneficiados, esos grupos que además llevaban el dinero público pues para sectores privados para beneficiar solamente unos cuantos, ya tienen acciones de inconstitucionalidad, y como platicamos al inicio de este programa, pues con lo que acaba de ser de la ley de hidrocarburos, pues también esta ley está corriendo ese peligro, porque además muchas de ellas no se están yendo, la ley de hidrocarburos sí, pero todo lo que están anulando la Suprema Corte de Justicia, lo están anulando por el tema de los vicios en el procedimiento parlamentario, o sea, ni siquiera están yendo a la profundidad. Esta se fue en un paquete que presentó Movimiento Ciudadano, aquellos que dicen que no están con el PRI y con el PAN, pero que les están haciendo la chamba jurídica porque son los que están metiendo, pero además esas pequeñas organizaciones, muchas de ellas lideradas por quienes estaban en foro consultivo, son ahora los que están llevando estas acciones de inconstitucionalidad, presionando a la Corte para que también haga la invalidación de esta ley, que como acaban de escuchar ustedes, nuestro público y todos aquellos que más adelante van a escuchar este programa, pues se darán cuenta de que es una ley que servía para traer la tecnología y para llevar la ciencia y la tecnología con un carácter humanista al pueblo de México en beneficio del pueblo. Y bueno, pues también la Suprema seguro se irá por las ramas diciendo que se trata de un tema procedimental. Una tragedia que nuestro poder, nuestro pueblo, representado en la Cámara de Diputados, hoy tenga menos poder que un puñado de mafiosos que forman parte y que se llaman ministros, pero que en realidad no representan a nadie y que están ahí en la Suprema Corte de Injusticia, Pablo, ¿no? Generando todo este brutal, junto con los medios de comunicación, ¿no? Toda esta brutal resistencia en contra del gobierno de la Cuarta Transformación. No sabes cuánto lo lamento. Ojalá que el nuevo presidente de este país, ¿no? Realmente consolide una brutal transformación y democratización de ese sistema jurídico tan perverso, tan corrupto y que tanto daño le hace hoy al pueblo de México, Pablito. Pues vamos a ver qué va pasando. Gracias por la invitación y nos vemos bien pronto. Les agradezco. Hablamos, diputada querida, hablamos pronto. Gracias, Pablo. El último comentario, nada más decirles que lo dije yo al principio, esta es una ley que cumplió con todos los requisitos, con todos los foros. Lo que se está impugnando, según esto, desde la Cámara de Diputados, con los diputados de derecha, porque de 7 foros que se habían establecido de último, se realizaron 2, pero ellos tenían la idea de que se terminara la 65 legislatura y que siguiéramos realizando foros. Están argumentando que no se dieron los foros suficientes cuando tenemos 4 años y medio realizando foros, ¿no? Entonces, pues, como dicen por ahí, tenemos que sonreír ante esto, porque son de las estrategias que ellos tienen como para invalidar todo, ¿no? Pero esta es una de las ley en específico, que fue la más consensuada de las que se ha estado trabajando. Entonces, ahí no hay argumento. Entonces, el único pura grilla y pura querían que no saliera la ley. Eso es todo. Yo les agradezco muchísimo la atención. Y sí, pues hay muchísimos puntos que habría que ir desmenuzando la nueva ley de ciencia para ver por qué aquellos están tan enojados, ¿no? Pero sí, nada más ratificar que es la primera ley de ciencia, de humanidades, ciencia, tecnología e innovación que tenemos en nuestro país, y que seguramente pues va viento en popa. Muchas gracias, querida Maru. Excelente. Gracias. Claro que sí, pues muchas gracias. Nos vemos entonces la siguiente semana. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, excelente tarde. Gracias, Ibu.
Gracias, gracias.